울면서 엄마 나 전 진짜 너무 살고 싶어. 근데 어떻게 살아야 될지 모르겠어. 이런 얘기를 막 울면서 했었거든요. Hola Gami, soy Lilian Ni. La canción Rolling de Brave Girls está arrasando en Corea. Número 1 en todos los charts y en todos los programas de música coreanos. Es furor. Lo más sorprendente es que la canción Rolling es del 2017, hace 4 años atrás no tuvo éxito y recién ahora se hizo viral gracias a la bendición del algoritmo de YouTube. Justo un día antes de que se hagan conocidas, el grupo había propuesto desintegrarse creyendo que era el final de sus carreras. ¿Cómo sucedió todo esto? Esta es la conmovedora historia de Brave Girls. Antes de comenzar, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram y en Twitter, me pueden buscar por Lilian Ni. Suscríbanse al canal si quieren más novedades sobre el K-pop y sobre la cultura coreana en general. Ahora sí, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Brave Girls es el grupo de mujeres de la empresa Brave Entertainment. El fundador es uno de los compositores más famosos de la industria del K-pop. Su nombre artístico es Brave Brothers y en sus primeros 4 años de carrera estuvo trabajando en YG Entertainment como compositor. Luego de que la rompió con las canciones para Big Bang, se independizó y fundó su propio sello discográfico. Si conocen muchas canciones del K-pop, se sorprenderán la cantidad de hits que produjo Brave Brothers. Es fácil de reconocer sus canciones porque comienzan con la intro. Justamente las canciones más exitosas de Sondanbi, AOA, Sista, Tiara, 4Minute, After School, You Kiss, Chea y Teen Top fueron escritas y compuestas por él. Llega un momento que Brave Brothers tiene la ambición de crear sus propios grupos de hombres y de mujeres creó a Brave Girls en el 2011, hace ya 10 años atrás. Podemos dividir a Brave Girls en 1 y en 2. Al principio eran 5 chicas, que sería el grupo Brave Girls 1, pero luego de 5 años de no ver resultados, 3 de ellas se van del grupo. En el 2016, cuando arranca Brave Girls 2, agregan a 5 chicas más, pero al año 2 de ellas se van. Y después de otro año, una de ellas también se va. Así que en definitiva quedaron solo 4 chicas, Minyoung, Yujeong, Eunji y Yuna. En teoría Brave Girls tiene 10 años de debut, pero las 4 chicas que quedaron están solo hace 5 años. Pero a pesar de todo este tiempo, ninguna de sus canciones llamaron mucho la atención. Esto era muy frustrante. ¿Cómo puede ser que las canciones que daba Brave Brothers a otros equipos sean siempre un sensacional éxito y cuando le daba canciones a sus propios grupos eran un fracaso? 본인이 제작하지 않는 그룹에게 중국들은 그야말로 대박인데 너무 많다 보니까 사실은 너무 힘들어요. 사실은 지금 아이돌이 너무 많아서 지금 솔직히. Las integrantes del grupo se sentían muy mal porque pensaban que la culpa era de ellas. Cuando le asignaron la canción Rolling a Brave Girls, había sido en el 2017, todos estaban muy seguros de que la canción iba a funcionar, pero el concepto que le dieron no combinaba mucho con el estilo de la canción. La canción era muy tropical y refrescante, pero les dieron un concepto oscuro y sexy y en el videoclip aparecieron como vampiros. Lamentablemente lo mejor que llegaron fue el puesto 190 en el chart más importante de Corea, que es Melon Music. Donde sí pegó esta canción fue en los festivales militares. Vieron que en Corea del Sur todos los hombres obligatoriamente tienen que hacer el servicio militar. Tenés que estar 2 años, aunque ahora lo redujeron 1 año y medio, encerrado, apartado de la sociedad. Ni celular podías tener, aunque eso también ahora cambió y ahora sí pueden tener, antes no. Te dan vacaciones, pero la mayor parte tenés que estar ahí en la base, entre medio de muchos hombres, y cuando vienen cantantes, en especial mujeres, los soldados se vuelven como locos. A Brave Girls las bautizaron como las presidentes de los militares. Es el grupo de mujeres que más fue a los festivales militares, y eso que no les pagaban mucho, y encima los lugares que tenían que ir quedaban bastante lejos. Fueron a 76 festivales, las Brave Girls 1 fueron 15 veces y las Brave Girls 2 61 veces, pero si suman las funciones extraoficiales fueron unas 100 veces en total. Lo más extremo y el lugar más remoto que fueron a una isla que queda más cerca de Corea del Norte que Corea del Sur. Ahí hay una base militar surcoreana y hasta el momento ninguna banda de mujeres habían ido hasta ese lugar porque ida y vuelta se tarda 12 horas, tenés que ir en barco y después en micro, todo para un concierto de 6 minutos. En ese lugar que nadie los visita, a los soldados se les ve que perdieron su juicio, corrían hacia ellas, levantando mucha tierra del suelo, aunque querían controlar la situación sonando el silbato, no había caso, se los ven muy emocionados. Repito, ellas iban casi gratis a estos lugares, pero sin importar, lo daban todo. No importaba si llovía, lo de la silla la verdad era súper peligroso, tuvieron un terrible accidente una vez, una de las integrantes, Yuna, otra vez casi se lastima por caerse de la silla, pero bailó hasta el final y pedía por favor que tengan interés sobre Brave
Girls. Todo este esfuerzo fue más que nada reconocido por los militares. Los soldados estaban fascinados con ellas y con la canción. Terminó siendo el himno no oficial de los militares. Una vez los de la Marina se animaron a hacer un cover y este espectáculo quedó como leyenda. Aunque entre los militares la canción era famosa, fuera de las bases militares lamentablemente no pasaba lo mismo. Después de Rolling en el 2017, estuvieron hasta el 2020, más de 3 años, sin regresar, sin hacer un comeback con una canción nueva. Y cuando regresaron el año pasado fue el peor momento, primero por la pandemia y segundo era temporada de lluvias en Corea, justo una época que había muchas inundaciones y otra vez no pudieron llamar la atención. La canción de estilo city pop se llamaba We Ride y ni siquiera entró a los charts. En el videoclip las chicas manejan un auto y cuando Yuna toma una foto muestran sus fantasías. Sabemos que no es real porque usan el fondo verde. En sus fantasías muestran que ganan por fin el puesto número 1 en los programas de música y que tienen mucha fama porque las contratan para comerciales. Luego muestran que el camino se divide en dos y que tienen que elegir, pero el videoclip termina con el auto vacío. Algunos de los fans interpretaron que se trataba de una despedida. La verdad es que ya no tenían muchas esperanzas. Yoo-jung y Yuna ya se habían mudado aparte, estaban muy preocupadas en qué hacer en el futuro, pensaban que habían hecho lo suficiente y que a esta altura lo correcto sería desintegrarse, más que nada por el promedio de la edad que rondaban entre los 30 años. La única que no quería dejar era Minyoung, pero el resto se estaban preparando para otra cosa y buscando otro trabajo. 제가 좋아하는 옷 쪽을 조금 의류 쪽을 조금 해볼까 생각을 하면서 준비를 hago 있었거든요. 저는 취업 준비하면서 한국사 공부도 하고 있었어요. Yoo-jung había sacado un certificado de historia coreana, contó que ya quería desistir, aunque la gente le decía ánimos, tú puedes, todo eso no funcionaba. Sentía que era más importante tener inmediatamente $50 en su bolsillo que cantar. Sentía que a esta altura ya no importaban sus sueños y que gracias se llega a vivir como una persona común y corriente. La canción We Ride lo tenía como una última oportunidad, pero ya sabemos que no les fue para nada bien. Por último, Yuna tenía intenciones de trabajar en una cafetería y había obtenido el certificado para ser barista. 20대 마지막 해 목표는 이대로는 안 될 것 같아요. 이대로는 안 될 것 같아서 바리스타 쪽으로 아예 좀 그런 거를 좀 전문적으로 좀 해보고 싶긴 해서 진짜 뭐가 맞는 건지 아직 많이 생각해보고 있습니다. Lo más triste era que tenía tan pocos fans que le decía que cuando termine el contrato se quería hacer amiga personal de ellos. Justo 2 semanas después de este live, las chicas acordaron una reunión para discutir el tema de la desintegración del grupo y comunicárselo a la empresa. 이게 우리가 설 자리는 아닌 것 같다. 여기는 우리 그냥 이제 정리를 하는 쪽으로 일단 얘기를 해보자. Pero al día siguiente ocurre algo súper inesperado. Un canal de YouTube que se llama PT Talk, que sube compilaciones de grupos de música con comentarios de YouTube, se le ocurre subir el video de Rolling. Primero, antes que nada, ver a todos los soldados emocionados por la presentación de las chicas y además leer todos los comentarios compilados era súper gracioso. Con esta canción podemos ganar la guerra. Si les hacemos escuchar esta canción, los de Corea del Norte esquivarán todas las minas para venir corriendo hacia acá. Lograremos la reunificación de las dos Coreas. Es la canción número 1 de los Billboard militares. De hecho, le dicen el número 1 en los Billboards, la combinación de militar y los Billboards. Entré al servicio militar en el 2018, los del 2016 me lo enseñaron y yo se lo pasé a los del año 2020 antes de irme. Sobreviví al servicio militar por esta canción. Todavía me acuerdo de mi superior bailando esta canción arriba de la mesa. Los de abajo que imitan el baile parecen un cardumen de rayas. La que se parece a Squirtle de Pokémon es hermosa cuando sonríe. Se nota que disfrutan más estos festivales que en los programas de música. En los comentarios la gente empezó a ponerles apodos. A Yoo-jung le dicen la reina Squirtle, Kubukja. A Eunji la reina de los ojos grandes, Wang Dunja. A Minyoung la reina del main vocal, Beboja. Y a Yuna la reina del pelo corto, Tambalja. Las vistas empezaron a subir a lo loco, pero aún así las chicas de Brave Girls no estaban emocionadas y pensaban que era algo pasajero. Pero la realidad es que despertó el sentimiento de todos los ex soldados y quisieron ayudarlas como sea. ¿Vieron que el fandom de BTS es ARMY? El fandom de Brave Girls son ARMY de en serio. Son soldados o ex soldados de en serio. El problema es que la mayoría de los fans ya están fines de sus 20 años o tienen más de 30 años, entonces están un poco perdidos de cómo es que se tiene que estañar y apoyar un grupo. No saben, por ejemplo, cómo enviar camiones de café para dar ánimos al grupo. Están ahí consultando cómo se hace bien streaming. O sea, muy tiernos todos.
Lo que cautivó de Brave Girls al resto de las personas fue luego de ver las anécdotas y los comentarios que ponían muchos ex soldados que valoraban todo el esfuerzo que habían hecho Brave Girls todo este tiempo, y la gente compartía los videos y se hacía más viral. Hoy, en menos de un mes, tiene más de 12 millones de vistas, y el día que subieron el video, el 23 de febrero, resucitó la canción en las listas de éxito. Del puesto 918 escaló rápidamente al puesto número 2 y finalmente llegó al puesto número 1 en los charts de Melon Music, y en los otros charts llegaron al puesto número 1 en cuestión de días. Recuerden que estamos hablando de una canción que se lanzó hace 4 años atrás. Desde el 12 de marzo están en el puesto número 1 en todas las listas coreanas, logrando increíblemente el certificado de Perfect All Kill. 말도 안 되는 일이 계속 일어나고 있어서 이제 정리를 위해서 만나기로 한 자리가 저희의 새로운 시작을 논의하게 되는 자리로 바뀌었습니다. Las chicas no podían creer lo que estaba sucediendo. Ahora por día duermen solamente 1 hora de lo ocupado que están. La radio y los programas de televisión hacen cola para tenerlas como guest. El famoso programa Yuki즈 tuvo un récord de audiencia por haberlas invitado. Los programas de música pidieron que regresen al escenario con esta canción, y por fin, luego de 1854 días de debut, llegaron al tan ansiado puesto número 1. Ningún grupo tardó tanto. 브레이브 걸스 축하드립니다. No solo lloraron ellas, se emocionaron todos. Yoo-jung ese día en su red social posteó lo siguiente: hoy vivo en un mundo completamente diferente que hace 4 años. Un día que ni siquiera pensé que sería posible. No creí que mi vida tendría un plot twist. Gracias a cada uno de ustedes logré mis sueños y estoy soñando el futuro que olvidé. No lo tomaré como algo obvio y siempre con agradecimiento seré una persona más madura. No bajemos los brazos. Como a mí me sucedió, a ustedes también les llegará. Ellas están muy agradecidas, especialmente con los militares. Ya dijeron que cuanto antes van a volver a estar presentes en los festivales militares. Ahora que son famosas, no es que no van a ir más. Se puede decir que es la tercera vez que el algoritmo de YouTube bendice y cambia el destino dramáticamente a los cantantes coreanos. La primera vez fue el fancam de Hani del grupo EXID, también justo en un festival militar que se había hecho súper viral y dio a pie para que el grupo EXID sea famoso. Y la segunda vez fue la canción Kang del cantante P, Rain, que también era una canción de hace unos años, pero justo el año pasado, en el 2020, se hizo súper viral. Empezaron a imitar sus bailes y a hacerles parodias, y esos videos terminaron haciendo viral la canción. Pero el milagro de Brave Girls hasta ahora fue el que más conmovió y movió los corazones del público. Ellas siempre dieron lo mejor, aunque no tenían en claro si iban a llegar a la cima, y hoy sus vidas dieron un giro de 180 grados y están arrasando y llevándose todos los premios y reconocimientos. Un claro ejemplo de que el que persiste hasta el final triunfa. 그렇게 살아오다 보니까 갑자기 이런 기회가 왔어요. 여러분도 분명히 그런 기회가 올 거고 다 잘 될 거예요. Bueno, hasta acá es el video del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짱 귀요미.